lo menos que no les vea bostezar. Intentaré ser, dentro de los rollos que tenemos los médicos para con nuestras propias cosas, intentar ser lo más ameno posible. Y para eso tengo que empezar por una contradicción, porque lo que yo vengo a hablar es básicamente de cambios. Puede parecer una cosa bien sorprendente que hablando de enfermedades crónicas la primera palabra que pronuncie sea cambio, pero la verdad es que se están produciendo unos cambios enormes. Esos cambios todos los entienden, de la tecnología, nuevas máquinas, nuevos tratamientos, nuevas formas, nuevos hospitales, incluso como el nuestro, tan grande y tan distinto a todos los demás. Pero los médicos pensamos que si hay algo que de verdad ha cambiado, no es todo eso. Lo que de verdad ha cambiado, con diferencia, es el paciente. Nuestros pacientes de hoy en día no se parecen en nada a los de hace 30 años, cuando yo empecé en la profesión. Intentaré explicar básicamente por qué. Esto que ven ustedes aquí es la población, la pirámide poblacional española de los últimos años. Esta es la pirámide de población de 1900. Como ven, base muy ancha, las edades más jóvenes eran los que más abundaban. Con el paso de los años, la base de la pirámide se ha ido estrechando, cada vez tenemos menos niños, pero también tenemos cada vez más gente mayor. Se considera que en España, porque esta es la pirámide poblacional de España, en el año 2025 va a ser más o menos así. Una base un poco estrecha y que tiene un cuerpo un poco más ancho. Y para el año 2050, más o menos, se espera que la pirámide sea así, prácticamente recta, como si fuera un cilindro. Esta es la pirámide de España. ¿Y en Lugo cómo es? En Lugo, a día de hoy, es así. Esto que veis es la foto que está sacada de la página web de mi hospital, de la internet. Por eso tiene esa calidad tan mala. La he sacado esta mañana y es lo que está publicado. Esta es la población que atiende el hospital, el ULA, el hospital donde trabajo y el hospital donde probablemente os atiendan a vosotros. Como podéis ver, prácticamente no hay niños y lo que más abundan son las edades por encima de los 70 años. Esto es la población que atendemos y es una población completamente distinta a la que había cuando yo empecé mi trabajo, ¿no? Cuando empecé a ser médico, que era la época del baby boom y casi todo lo que había eran niños y lo que más ingresaba en los hospitales eran mujeres para dar a luz y niños para ser atendidos. Eso es una cosa que está pasando en toda España. El problema, que lo es, no solo es que nazcan menos niños, es que cada vez se vive más y se vive cada vez mejor y más tiempo. Esta es la evolución natural que ha tenido la población española desde el año 1901 hasta mediados de la década pasada. Un españolito que naciese en 1900 iba a vivir de promedio entre 30 y 40 años. Desde entonces no ha parado de crecer la esperanza de vida. Solo hubo dos pequeños altibajos, la gripe del 18 y la guerra civil, que bajó la esperanza de vida. Pero a partir de ahí, la esperanza de vida ha aumentado de una manera manifiesta. Al principio por la mejora de las condiciones higiénicas y después por las mejoras en la atención sanitaria. En todo caso, lo que sí es verdad es que si os fijáis, que si me comparo con mi propio abuelo, la esperanza de vida mía es aproximadamente más del doble. Las generaciones actuales tenemos 2 vidas con respecto a la que tenían nuestros abuelos. 2 vidas en que hace que las condiciones en que se viven, las sociales, las familiares, sean completamente distintas. Un señor de 40 años de ahora no es lo mismo que un señor de 40 años de hace un par de siglos. Esas 2 vidas no solo han provocado cambios en las relaciones familiares y en las relaciones sociales, han provocado enormes cambios en la asistencia médica. Por ejemplo, este señor que veis ahí es Napoleón Bonaparte. Esta pintura se hizo en un momento de su máximo poder y esplendor, hacia 1811-1812, con 40 años recién cumplidos. En este momento de su máximo poder, con 40 años recién cumplidos, sus médicos le dijeron: Sire, es usted muy viejo, ya no puede tener relaciones sexuales. Eso, que podría parecer hoy en día sorprendente, era la norma de hace 2 siglos.
A los 40 años había que dejar de hacer cosas que hoy en día parece que se empiezan a hacer, porque esa es la edad que se empiezan a tener hijos. Y de hecho, el Sire, que tenía muy mala leche y muchas necesidades, decidió que a partir de entonces tendría relaciones sexuales, pero con su médico al lado, lo cual no deja de ser curioso y sorprendente. En el mismo siglo, un poco más tarde, Bismarck fue la persona que inauguró la edad de jubilación. En aquella época le llamó seguro de vejez, que era lo que se le daba a la gente trabajadora cuando había llegado a los 70 años. Después se rebajó a los 75, pero en principio se pensó para los 70 años. Pero si lo pensáis bien, cuando Bismarck hizo esto fue en los últimos años del siglo XIX, estaba pensada para realmente ancianos. Muy poca gente, por no decir nadie, o prácticamente nadie, llegaba a los 70 años. Por lo tanto, dos conceptos completamente distintos que han cambiado realmente nuestra vida. Volviendo a lo de antes, nuestra esperanza de vida ha crecido tanto que hoy en día somos uno de los países más longevos del mundo. Por delante nuestra, algún país europeo, como Francia, Suiza o Italia, y alguno asiático, como puede ser Japón o Hong Kong. Somos de los países más longevos, pero esto a lo mejor es por poco tiempo, porque el cambio de las esperanzas de vida y la mayor riqueza que hay en la población ha cambiado mucho nuestra forma de entender la vida. Esto que veis aquí es el grado de sobrepeso en países del OECD. Y esto que hay aquí por el medio es cómo se sitúa España, que está aquí. España tiene unos niveles de sobrepeso en aproximadamente el 55% de la población. Eso posiblemente hace o tenga mucho que ver con cómo se vive hoy en día, la menor carga de ejercicio físico, el mayor grado de alimentación con comida no deseada, la vida más sedentaria. Realmente, los cambios sociales y la riqueza han cambiado tanto nuestra forma de vida con respecto a cómo vivíamos hace 100 años, que eso incluso ha llegado a afectar a las relaciones sociales. Hace no mucho tiempo esta escena era la habitual. 3 generaciones juntas comiendo alrededor de la mesa, lo cual significaba que esa gente comía menos cantidad y se establecían relaciones y redes entre diferentes generaciones que mejoraban el conocimiento y el comportamiento de la gente. Hoy en día esta situación es excepcional y yo, que atiendo pacientes en el hospital cada vez más mayores, poca gente cuenta ya esta situación. Hasta el punto de que entiendo que dentro de poco tendremos que poner en nuestras historias clínicas como diagnósticos o problemas médicos cosas como soledad, que hasta hace poco tiempo era algo completamente impensable. Con todo esto y con toda esta situación, la gente vive más, de una manera distinta, come distinto, hace menos ejercicio, estamos más enfermos, ha cambiado la calidad de vida y la enfermedad de la gente. Esto que veis aquí es la Encuesta Nacional de Salud del año 2006. Recoge una encuesta de cuánta gente tiene al menos una enfermedad crónica según su grupo de edad. Y como podéis ver, aproximadamente el 68% de toda la gente de más de 55 años en España tiene al menos una enfermedad crónica. Podemos decir que aproximadamente la gente de 50 años, la mitad de la gente de 50 años, tiene al menos una enfermedad crónica. No tenemos mucho más detalle de cómo es en España, pero sí sabemos cómo es en otros países. Y esto que veis aquí es el número de enfermedades crónicas que tiene la población general de Escocia. Por ejemplo, si lo veis aquí, el 20% de la población de 20 años tiene una enfermedad crónica. Pero si lo veis aquí, el 20% de la población de 49 años tiene 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 enfermedades crónicas concomitantes. Y este es un estudio poblacional de un país desarrollado como el nuestro. A medida que aumenta la edad, el número de enfermedades se va sumando
Y por encima de los 80 años es habitual que en la población coexistan 4, 5 o 6 enfermedades al mismo tiempo y de carácter crónico en una sola persona. Evidentemente, esto es porque las enfermedades se solapan y es frecuente que la gente sea hipertensa, diabética, que tenga dislipemia, el colesterol alto y que haya tenido, por ejemplo, un infarto o más cosas. Las enfermedades se solapan unas sobre otras y cada una tiene tratamientos diferentes y forma de atenderse diferente. Esto que ha desordenado el programa, lo que viene a mostrar es cuáles son las comunidades autónomas de España que tienen mayor proporción de gente con enfermedades crónicas. Y lo que no veis es que la que está aquí por encima de todo es Galicia. Galicia es la comunidad autonómica donde sus residentes, sus habitantes, tienen más patologías crónicas de todas las comunidades de España. Y eso teniendo en cuenta que además, y a pesar de ello, los españoles y los gallegos cada vez vivimos más. Según informaba La Voz de Galicia no hace muchos días, la media de edad en el año 2000 en Galicia era de 79 años y medio y en el año 2014 era de 3 años y medio más. La gente vive más y cada vez vive más tiempo. Y incluso en un periodo tan corto como son 14 años, los gallegos han ganado una esperanza de vida de 3, muy probablemente derivado de las mejores condiciones sociales, las mejores condiciones higiénicas y la mejor asistencia sanitaria. Y eso significa que las personas tienen más tiempo para enfermarse y sumar más enfermedades que se vayan sumando unas tras otras. Si esta flecha representa el tiempo de vida de una persona, puede ocurrir que esa persona, cuando sea joven, sea un poco gordito y sea fumador, con el tiempo tiene una enfermedad bronquial por fumar, como es gordito puede tener diabetes, un buen día tiene una trombosis cerebral y luego poco a poco se van sumando cada vez más cercanos en el tiempo una cantidad de problemas médicos derivados de los anteriores que ha tenido a lo largo de toda su vida. Los eventos médicos se suceden uno tras otro y son cada vez más cercanos en el tiempo. Y como consecuencia, un paciente que al principio tenía una atención ambulatoria iba de vez en cuando a su médico de cabecera y tomaba quizá o no 1 o 2 medicaciones para 1 o 2 problemas, llega un momento en que suma 5 o 6 enfermedades, tiene que visitar a 3 o 4 médicos, puede tener que tomar 8 o 10 pastillas y tiene revisiones en el hospital y en su centro de salud por diferentes motivos, muchísimas veces cada mes. Y eso significa más médicos, más fármacos y más problemas. Y eso es lo que está ocurriendo y es una situación completamente nueva que hasta ahora no se había producido nunca. Hasta ahora la gente vivía 30, 40 años, 70 años hace 50 años. La gente se moría de manera natural con su primera enfermedad. Ahora las enfermedades se suman y es una situación a la que la medicina no se había enfrentado nunca antes. Como consecuencia, los pacientes que nos llegan al hospital tienen unas características muy peculiares que antes no se habían dado. Estas son características generales de los pacientes ingresados en los servicios médicos del ULA. Esto es, ¿qué tienen todos los que ingresan, que son adultos y no se operan? Como os podéis fijar, la edad media son 81 años, tienen de promedio 5,4 enfermedades crónicas y hasta 2,8 enfermedades agudas. O sea que la gente cuando ingresa está realmente enferma, tiene muchos problemas. Afortunadamente, lo que se ha conseguido es que con el paso de los años a la gente más joven se le vaya resolviendo los problemas médicos de manera ambulatoria, sin necesidad de que ingresen. Y que cuando ingresen, la probabilidad de que tengan muchos problemas y que estos sean graves es muy elevada. Y como consecuencia, lo que tenemos es este perfil de paciente mayor, en general, por encima de los 45 años, pero con edades medias muy altas y con muchas enfermedades a la vez, que hay que atender a todas y que hay que controlarlas todas. Y como consecuencia, otro problema mayor. Las tasas de mortalidad que hoy en día se consiguen en los hospitales con estos problemas son realmente bajas, con lo cual los pacientes tienen una tasa de fallecimiento para los ingresados no elevada.
Eso significa que van a ingresar una y otra vez y otra vez y otra vez. La cantidad de reingresos por descompensaciones de sus enfermedades crónicas son muy altas. Tanto es así que si un paciente ha ingresado 3 veces, el 66% ingresará una 4ª vez. Y cada ingreso es una pérdida de calidad de vida. La gente no ingresa porque quiere, no le apetece ingresar. Ingresa porque se encuentra mal y porque lo necesita. Entonces el truco está, ¿seríamos capaces de evitar ese deterioro de la calidad de vida? ¿Seríamos capaces de evitar de que las enfermedades se empeoren y que por lo tanto ingresasen menos veces? Entendiendo que el trabajo del médico es conseguir que la gente viva mejor. Y la medida de la eficacia es que no ingrese, porque si ingresa es que está peor. Por lo tanto, entendamos que el ingreso es la medida de la calidad de los cuidados que somos capaces de tener con gente muy mayor que tienen muchas enfermedades graves concomitantes y que se descompensan. Si logramos que en vez de ingresar 3 veces ingresen una, en vez de 6 ingresen 3, hemos conseguido ganar tiempo con buena calidad de vida y mejor estancia y mejor supervivencia para el paciente. Pues de eso se trata, conseguir que ingresen menos. Y sin embargo, esto no es lo tradicional. Lo tradicional de la medicina es lo que todos hemos entendido siempre. Nuestros hospitales y nuestro modelo sanitario se desarrolló en los años 70 y 80. En aquel momento la idea era, se enferma, ingresa, lo cura y se acabó. Ernest Lluch lo explicaba en los años 80. El hospital lo que tiene que hacer es, tengo una apendicitis, me opero, me voy curado, me hacen una revisión y ya no vuelvo. Eso podría ser lo que estaba pasando en los años 80. Hoy en día no es así. La persona que ha ingresado tiene varias enfermedades concomitantes y yo no puedo dejar de atenderla, porque si lo dejo de atender va a empeorar de nuevo. Por lo tanto, ha cambiado completamente el paciente y el modelo y el diseño de sanidad que hicimos en los años 70 y 80, de repente, simplemente no es el adecuado. Todos reconoceréis este cartel porque presidió una tienda de alfombras de la ciudad durante muchos años. Ese cartel lo tuvieron en el escaparate de la tienda de alfombras hasta que cerró hace poco tiempo. Y era la respuesta que daba Albert Einstein a lo que es una crisis. De ello me interesa sobre todo la primera frase. Si el paciente ha cambiado y sabemos que lo que hacemos para este nuevo paciente no es lo adecuado, seguir haciendo lo mismo no parece que sea lo más lógico, porque no nos va a salir bien. Podemos hacer lo que ha pasado en algún otro sitio. Antes decíamos que lo que estaba pasando en España, entre otras cosas, era que con el aumento de la esperanza de vida acumulo más enfermedades. Como somos un país más o menos rico, como diferente o peor, hago menos ejercicio. ¿Qué pasa si empobrecemos al país? Bueno, pues ese experimento natural, que en España esperemos que no se repita, sí se hizo en Cuba entre los años 88 y 2005. En ese tiempo, Cuba tuvo un incremento de las presiones económicas estadounidenses y entonces tuvieron un serio racionamiento de dinero y un serio racionamiento de comida. Es cuando más gente se iba porque pasaban hambre. ¿Y qué pasó? Pues pasó que la mejor alimentación y posiblemente el mayor ejercicio hizo que los cubanos viviesen peor sin duda, pero disminuyeron a la mitad el número de infartos, redujeron a la tercera parte el número de ictus y tuvieron menos problemas cardiovasculares. Entre los médicos comentamos que esto podría ser una solución a modo de broma, porque no parece posible que esto se pueda hacer. Habrá que hacer algo distinto para intentar mejorar la situación. Y sin embargo no tenemos todas las herramientas adecuadas. En la medicina se utilizan las guías de práctica clínica como documentos que tienen todas las cosas que sabemos seguras que van mejor. Y las guías de práctica clínica se consideran que son la fuente de la verdad médica existente en ese momento. Y sin embargo están hechas sobre los ensayos clínicos hechos sobre pacientes con una sola enfermedad y que tienen por lo general menos de 60 años.
A veces dudamos que esos resultados sean aplicables a la gente que tiene más años y más enfermedades. Esto significa que hasta hace pocos años nos estábamos manejando con guías de práctica clínica pensadas para un diferente tipo de paciente al que tenemos en la actualidad. Y es ahora cuando realmente los estamos cambiando. Y entonces podrían pasar cosas como esta. Este es un caso real de la madre de una médica americana que definía a su madre como una mujer normal de 76 años, que hacía una vida activa, pero que tenía algo de osteoporosis, artrosis de rodilla, era diabética, tenía hipertensión arterial y además había sido fumadora. Y por lo tanto tenía una enfermedad leve de bronquios. Vamos, una persona como puede ser las madres de los muchos que estáis aquí, algo mayor y con 3 o 4 achaques que se controlan fácilmente. Si utilizásemos para controlar a este paciente las guías más habituales, por ejemplo, esas que veis ahí, lo que tendríamos sería lo siguiente. Esta mujer tendría que tomar 12 fármacos en 19 dosis al día, en 5 tomas distintas y de vez en cuando un spray para respirar mejor. Y esos fármacos, tomados al pie de la letra de cómo son las guías, producirían problemas médicos por interacciones indeseables. Además, a esta buena señora no solo le daríamos fármacos, le daríamos consejos sobre qué comer y qué hacer. Y eso llevarían hasta 29 recomendaciones diferentes, un montón de visitas médicas y se tendría que gastar de las cosas que no cubre la Seguridad Social, que hemos calculado que serían como unos 4.000 euros al año del año 2013, que fue cuando se hizo esa diapositiva. Por lo tanto, el seguimiento de las herramientas médicas que teníamos hasta hace pocos años para manejar esta situación generan un montón de problemas a la gente normal que no quisieran tener que sufrir todo esto. Otro problema distinto es cómo lo enfocamos los médicos y la organización sanitaria. Esto que veis aquí es lo que le pasa a mi compañero de pupitre de cuando hice el bachiller. Este buen chaval y buen amigo te lo cuenta así. Mira, Emilio, yo siempre fui muy ordenado, tú lo sabes, lo llevaba todo colocado, pero desde que tuve el infarto en el año 2012, pues realmente mi trabajo casi no lo puedo hacer. Él tiene un taller de coches, pero desde entonces, cada año, tiene que hacer 73 visitas médicas, 28 extracciones analíticas y un montón de citas que son realmente una verdadera tortura para cualquier paciente. Y este señor tiene 56 años y tiene que sacar adelante su taller de coches. Por lo tanto, tenemos que adecuar un montón de cosas a este nuevo paciente que se nos ha venido encima. Y adecuarlo significa que no solamente consiste en tratar al paciente con la evidencia médica, también hace falta tener en cuenta los propios valores del paciente. Esto es, ¿quiere? Ejemplo, fulano, está usted muy gordito, pesa usted demasiado, tiene usted que adelgazar. Respuesta, sí, sé que tengo que adelgazar, pero comer es el único placer que me queda, no lo voy a hacer. Es una respuesta que cada vez es más frecuente. Por lo tanto, entre lo que necesita, lo que quiere hacer el paciente y lo que puede, tenemos que establecer una discusión en que tenemos que ser capaces de entendernos. Y eso no siempre es sencillo, porque la gente y lo que los explicamos entendemos a veces cosas realmente muy distintas. Explicar cosas tan sencillas sobre cómo se coloca un columpio puede generar situaciones realmente risibles y complicadas de explicar. Y teniendo en cuenta que además al final es el paciente el que toma la decisión sobre cómo quiere manejar su vida. Es evidente que es así. Nosotros podemos aconsejar y podemos ayudar, pero al final cada persona es la dueña de su vida y son ellos los que toman la decisión sobre cómo hacerlo. Por lo tanto, el nuevo paciente que tenemos en los hospitales es radicalmente distinto al que había hace 30 años. Y ahora son muchísimos y van a ser muchos más porque cada vez vamos a vivir más. Son muy complejos porque tienen muchas enfermedades, donde las decisiones médicas no son nada sencillas porque no tenemos muchas veces una herramienta adecuada para hacer el juicio.
Y el paciente muchas veces dice, mire usted, esto yo no voy a hacer 70 visitas al año, ni lo piense. Por lo tanto, las estrategias de atención a este tipo de pacientes, que como digo son los más numerosos en los hospitales, de alguna manera deben de cambiar, porque si no, algo nos vamos a cargar, ¿no? Como dice Darwin, o la teoría de Darwin, no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte, sino el que se adapta. Y el que se tiene que adaptar es el sistema sanitario y la actitud de los médicos, puesto que los pacientes están ahí y eso sí que no van a cambiar. Es la evolución que tenemos. ¿Cómo cambiar? Pues no haciendo siempre lo mismo, ¿no? Antes golpeábamos diferentes cosas y ahora le pegamos bofetadas al ordenador. Esas cosas tenemos que cambiar. Algo nuevo tendremos que hacer, algo nuevo tendremos que entender o intentar hacer para tratar a este nuevo paciente. Para ello, a nivel nacional se ha hecho una estrategia nacional de cómo tratar a pacientes crónicos. Son estrategias muy complejas que afectan a diferentes ámbitos de toda la sanidad pública. Sin embargo, a nivel de lo que es en donde yo trabajo, un servicio pequeño o más o menos pequeño de un hospital, podemos hacer cosas que entiende todo el mundo, pero que todos estaréis de acuerdo conmigo que no siempre se hacen. Por ejemplo, parece claro que si una persona tiene 5 enfermedades puede necesitar muchos profesionales alrededor. Efectivamente, hacen falta equipos, pero esos equipos deben de tener un líder, alguien que dirija y que cada paciente no tenga que hablar con 5 o 6 médicos, con uno es suficiente. Y que ese médico puede ser a lo sumo 2, uno dentro y otro fuera del hospital. Pero que debe ser el médico de fuera del hospital, el médico de atención primaria, el que lidere esa atención. Puesto que son pacientes que tienen muchas enfermedades distintas, hacen falta especialidades generalistas. Pero sobre todo, el médico de atención primaria es el clave para poder manejar estas situaciones. Y por lo tanto, tendremos que intentar que la coordinación sea mejor. Un segundo papel es el papel de enfermería. Una cosa es curar y otra cosa es cuidar. Son cosas diferentes y complementarias que son necesarias y para ello enfermería debe asumir nuevos roles de gestión de la enfermedad y convertirse en un verdadero coach, en el verdadero entrenador y formador del paciente que le dé el soporte y la capacidad y el conocimiento para manejar esa enfermedad, porque al final es el paciente quien se tiene que gestionar y el paciente que conoce bien su enfermedad lo va a hacer mejor. La tercera cuestión es olvidarnos de que todo gira alrededor del hospital o del centro de salud. La atención debe girar alrededor del paciente. Es para lo que estamos trabajando y por lo tanto la organización debiera de extenderse a todos los niveles para que al paciente le fuera la vida más fácil. No hacer medicina impertinente como la que le pasa a mi amigo, el que tiene el taller de coches, que tiene que hacer 73 visitas a un único centro. Eso le convertirá en un mejor paciente y un señor decisor, capaz de decidir sobre sí mismo. Eso significa también que hacen falta estructuras adecuadas al paciente, donde se integren nuevas formas de cuidado y nuevas formas de entender la atención, que incluye cosas como, por ejemplo, más atención en hospital de día y menos visitas a urgencias. Y que sea accesible. Si yo tengo 7 enfermedades e he ingresado 7 veces en el hospital y la enfermera me ha atendido bastante, debería ser posible que a ese equipo que me ha atendido, un paciente que ha ingresado 7 veces, pudiese acceder de manera sencilla. Por ejemplo, en nuestro hospital, estas enfermeras llevan un teléfono en el bolsillo y a un número muy limitado de pacientes a los que ingresan más veces, tienen acceso a ese teléfono para que puedan decir, me he puesto peor, ¿qué hago? Ven hoy, ven mañana. Llegar a acuerdos entre personas que se conocen y que trabajan alrededor de lo mismo. Como consecuencia de todo ello, el objetivo es mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida es la clave para que el paciente esté mejor. Y si está mejor, irá menos veces a urgencias, ingresará menos veces. Eso es la medida de la calidad de lo que estamos haciendo. Y una atención activa. Lo decíamos antes, en la forma tradicional médica de atender al paciente, el paciente se pone malo,
y decide ir a su médico cuando está malo. Cuando un paciente tiene varias enfermedades concomitantes, lo lógico es que sea al revés, que el sistema sanitario está pendiente de él de una manera tan cercana que cuando se ponga malo de verdad o empiece a ponerse malo, seamos capaces de dar una atención. Porque si cuando te empiezas a descompensar te podemos compensar con facilidad, no tenemos que esperar a que te pongas malo de verdad. Un ejemplo, si tienes una insuficiencia cardíaca, entre que tú empiezas a ponerte malo y te pones malo de verdad, pueden pasar 3 o 4 días. Si yo te atiendo el día 1, es mucho más sencillo que te arregle el problema sin ingresarte en el hospital y sin que lo pases mal, así te atiendo en el día 4, donde va a ser mucho más complicado de arreglarlo. Para eso tenemos que hacer una búsqueda activa de los pacientes que necesitan unos cuidados diferenciados y especiales. Esa búsqueda activa se puede hacer de 2 maneras. Una es a través de la estratificación de pacientes. Esto es una cosa que hizo la Consellería de Sanidad el año pasado y que consistió en que a todos los gallegos lo metió en una de 4 categorías. Sanos, bastante sanos, enfermos y muy enfermos. La categoría 3 de enfermos, que llamó pluripatológicos, solo son 56.000 pacientes del año 2014, unos 70.000 del año 2016. Son en esos pacientes los que más se van a descompensar y los que necesitan más cuidados. Es en ellos donde tenemos que ejercer un mejor cuidado y un mejor control. Y no podemos olvidar la innovación. Hoy en día la innovación técnica permite hacer cuidados de la casa del paciente que hace pocos años eran impensables. En eso, Galicia es líder a través de sus programas de Hospital 2050 y de Innova Saúde en crear sistemas de control en domicilio como Hospital en la Casa o Fogar Digital, que seguramente en el plazo de pocos años van a ser capaces de mejorar los cuidados en el domicilio como si estuviesen dentro del hospital. Todas estas cosas tienen que ser verdaderos cambios. No pueden ser un maquillaje, no es una capiña de pintura. Tenemos que cambiar de verdad las estructuras si queremos realmente atender bien a estos pacientes o atenderlos mejor. Son nuevos, aún no sabemos muy bien cómo se hace, pero tenemos que cambiar para atenderlos mejor. No basta con cambiarle el nombre y llamarle Ayan 5J. Es un jamón de toda la vida y si así lo entendemos, no por cambiarle el nombre va a estar mejor. Todas estas innovaciones, de alguna manera, las hemos intentado colocar en nuestro hospital porque en diferentes partes del mundo se han dado cuenta que hay que cambiarlo. Esto que veis aquí es el documento del Colegio de Médicos Ingleses que habla del Hospital del Futuro, que pretenden implantarlo en el año 2020. Tiene una estructura y una organización tan diferente que no se parece en nada a lo que hacemos. Mientras en España estamos intentando decidir cómo lo vamos a arreglar, en diferentes hospitales y entre ellos el nuestro ha hecho una clara apuesta por innovar sus estructuras y su organización interior, permitiendo utilizar el ingreso como tiempo de aprendizaje, como tiempo de mejora del paciente, seleccionar a los pacientes que tienen categorías más graves para iniciar programas de valoración que permitan estructurar mejor sus cuidados y, por último, hacer tareas de coordinación con atención primaria que permitan crear programas de atención muy específicos y muy personalizados para pacientes concretos. No para todos, es imposible, pero sí para aquellos más graves. Por ejemplo, los que han tenido 3 ingresos hospitalarios toman más de 8 fármacos. A esos los miramos e intentamos adelantarnos a sus descompensaciones y mejorar su calidad de vida. Y algo debemos estar haciendo, porque cuando comparamos los resultados de nuestro hospital con los resultados del resto de los hospitales de Galicia, para este grupo de 56.000 personas, lo que estamos viendo es que teniendo una mortalidad ligeramente inferior, tenemos tasas de reingreso mucho más bajas, sobre todo en 2 programas. En un programa, que ahí no lo veis porque no lo puedo poner más grande. Si lo sacas desde el escritorio. Bueno, es igual, estoy acabando ya. Simplemente es que una de estas columnas es nuestro EOXI,
y se compara con el resto de OXIs de Galicia. Hay un programa de insuficiencia cardíaca que se lleva en nuestro servicio en medicina interna y un programa de POC que se llama neumología. Las tasas de reingreso y de mortalidad que tenemos en estas dos patologías, y es lo que se puede medir, son claramente inferiores a las del resto de Galicia. Por lo tanto, este tipo de programas y este tipo de atenciones, aunque no sean completos, aunque pertenezcan simplemente a un... Bueno, no hay manera. Aunque pertenezcan a un servicio aislado, producen mejoras significativas en pacientes concretos, por lo que entendemos que en el futuro se tienen que extender a todo el ámbito de todos los Sergas para poder mejorar, teniendo en cuenta 3 principios fundamentales: que hay que cambiar la forma de trabajar porque la realidad es distinta, que el protagonista y el centro de atención tiene que ser el paciente y no la organización sanitaria mismamente, y que el reto es coordinarnos entre todos. Porque realmente lo que está pasando es que no estamos en una época de cambios, estamos realmente en un cambio de época. Esta frase, que es de Leonardo da Vinci, se puede decir claramente que es perfectamente aplicable a la situación hoy en día en la asistencia sanitaria que hay en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.